Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy 14 de diciembre del 2020, estamos a 16 días y tanto para que este 2020 se acabe y empecemos un nuevo año. Bueno, bienvenidos todos. Esta mañana tuvimos un programa Cafecito con Dios, de verdad maravilloso. Le colocamos como nombre a este Cafecito con Dios la desesperanza. Entra a Iumex Sevilla. Si usted no pudo verlo esta mañana, entre y véalo de nuevo, reprodúzcalo. Y si para usted es bendición el tema del Cafecito con Dios, compártalo con muchos amigos, personas que seguramente están en desesperanza y requieren oír palabra de Dios, promesas de parte de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por esta linda oportunidad de estar de nuevo en momentos de reflexión. Bendigo a las personas que están conectadas, los que en el transcurso de estos próximos minutos se van a conectar por el Facebook, Señor, y los que posiblemente no lo podrán hacer por su trabajo, pero lo van a hacer en la tarde, en la noche, porque son fieles participantes de nuestros programas. A todos los bendecimos. Te invitamos, amado Espíritu de Dios, a este tiempo. Ven y llénanos con tu presencia. Ven, Señor, toma cualquier carga o necesidad. Ven, llena vacío, Señor. Tú sabes que este fin de semana fue muy crítico para nosotros en Sevilla, con la partida de nuestra hermana Olivia Peláez. Un saludo para su familia, un abrazo, una oración fuerte de consuelo, de fortaleza de parte de nuestro Señor. A Luis Eduardo, a Carlos Andrés, a Karina, a Viviana, a los hijos, Santiago, José Miguel, Juan Martín, Sebastián, todos los hijos, los nietos de mis hermanos. Los bendigo a todos pidiendo, Señor, que tus fuerzas vengan sobre ellos para fortalecerles, Señor, para inundarles de tu paz y tu bendición. Oro por otros muchos familiares, de gente muy cercana a nosotros o a otras personas también que están pasando por momentos difíciles, por la pérdida de un ser querido, porque hay alguien en algún hospital o una clínica, porque algún momento difícil se está viviendo. Hoy, Señor, oramos para que vengas como Dios y Padre de ellos, para fortalecerlos, para cuidarles, para suplirles, para sanarles, Señor. Gracias porque tú oyes la oración de tus hijos, aquellos que hoy están requiriendo tu intervención en su economía. Padre, por favor, ven sobre ellos, envía tu ángel con la provisión, Señor, en el nombre de Jesús. Que tus hijos reconozcan, mi Dios, que nuestro Señor es Jehová Jireh, porque Él ha dicho, la provisión de Dios estará a tu puerta, y lo creemos hoy, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Estamos en contracultura cristiana. Ustedes dirán, pastor, pero usted se amañó con ese tema. Sí, es que me gustan las series y las series largas, porque las series son procesos que nos enseñan y nos forman. Y cuando hablamos de contracultura, hermanos, hemos aprendido tantas cosas acerca del carácter del creyente, acerca de la influencia del creyente, acerca de la justicia del creyente, acerca de la religión del creyente. Y estamos en el tema la ambición del creyente. Y la semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de la ambición materialista incrédula, que para nada es buena, es solo materialismo. Y hoy estaremos hablando, amados hermanos, acerca de la ambición cristiana, pero en Mateo capítulo 6, versos 19 al 34, básicamente, cuando se habla del tema de la ambición del cristiano, y nos dice, no a la seguridad material, sino al reino de Dios, nos pinta o nos enseña 4 cuestiones. La primera está en el versículo 19 al 21, que es una cuestión de tesoros. ¿Recuerdan que Jesús dice, no se hagan tesoros en la tierra, sino en los cielos? ¿Dónde está el tesoro? ¿En los cielos o en la tierra? Porque donde está el tesoro, ahí estará el corazón.
Pero en segundo lugar vimos una cuestión de visión. En el verso 22 al 25 nos habla acerca del ojo y nos habla de dos aspectos que tienen que ver con el ojo: luz y tinieblas. Jesús dijo: si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo está en tinieblas. Por tanto, es cuestión de visión. Si estamos viendo el mundo con los ojos humanos, pecaminosos, o como este mundo ve las circunstancias completamente opuestas a la voluntad de Dios, estamos en tinieblas. Pero hablamos también de la cuestión, una cuestión de dignidad. Verso 24: ninguno puede servir a dos señores, porque amará al uno o aborrecerá al otro. Y Jesús dice: no podéis servir a Dios y a Mamón, o sea, las riquezas. Es cuestión de dignidad. ¿A quién le sirve más? Ahí está el corazón, ahí está la vida. Nuestra hermana Fabiola Vélez también le saludamos en el nombre de Jesús. Por tanto, la semana pasada iniciamos acerca el tema de es una cuestión de ambición. Y está en el versículo 25 al versículo 34 que dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. ¡Qué lindo! ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástale a cada día su propio mal. Y hablamos la semana pasada de que esa ambición, en primer lugar, puede ser falsa o secular. Y es falsa o secular porque está basada en nuestra propia seguridad material. Cuando se piensan qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a vestir. Y esa necesidad o esa ambición falsa o secular es incompatible con la fe cristiana. Porque Jesús mismo dice que no hay que afanarse por eso, porque Dios conoce perfectamente lo que nos hace falta. Y también otro problema que tiene que ver es que cuando se vive en esta seguridad falsa o material, fácilmente caemos en el error de pensar o ir al otro extremo. Bueno, como no hay que preocuparse por la comida, por el vestido, por la bebida, entonces no hay que trabajar. Dejemos vivamos a la deriva, vivamos de la caridad. No, eso es una equivocación, porque Jesús mismo manda a trabajar y a esforzarse, porque su misma palabra habla de la previsión, habla de la buena administración, habla del ahorro y habla del trabajo duro. Y por eso cuando el Señor habla de los pájaros, que Dios los alimenta, no es porque los pájaros no hagan nada, Dios los alimenta, pero ellos tienen que construir sus nidos, ellos tienen que conseguir el alimento, es una forma de trabajo, y con eso el Señor nos ayuda, hermanos queridos, a entender de que hay que trabajar y duro. Pero en este aspecto de la ambición falsa, hay un problema que es mayor, y pensar que los cristianos estamos exentos de la responsabilidad hacia otros. Dios hoy me puede usar a mí y hoy le puede usar a usted para suplir la necesidad de alguien que tiene.
y que no tiene con qué. Dios hoy mismo puede enviar un ángel, como muchas veces literalmente lo ha hecho, para enviar la provisión a un hogar que trabajan, pero han perdido su trabajo durante esta pandemia. Y en los meses más críticos, muchas personas perdieron sus trabajos, sus negocios, sus empresas, les tocó cerrar, muchos quebraron y quedaron a la deriva. Les gusta el trabajo, saben trabajar, pero no tenían recursos. Pues bien, Dios envió ángeles, Dios envió gente, el gobierno, entidades para suplir los alimentos de esas personas. Por lo tanto, usted y yo somos responsables de bendecir y de servir a otros, de convertirlos en la provisión de Dios. Dios como canales nos utiliza a nosotros. Pero otro problema que tal vez los cristianos podamos caer es un error, el pensar que porque somos cristianos no vamos a padecer conflictos. No olviden, Jesús dijo, en esta tierra tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Nunca el Señor dijo que no pasaríamos por las aguas. Por eso el profeta Isaías dice, cuando pases por las aguas no te ahogarán. Cuando pases por los ríos no te ahogarás en ellos. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. ¿Eso qué significa? Que en este mundo caído, lleno de maldad, de injusticia, de pecado, de persecución, de alguna forma vamos a sufrir, vamos a tener conflictos de muchas maneras. Y eso trae crisis, trae dolor, trae sufrimiento, pero es allí donde el Señor nos invita a que no nos afanemos, a que confiemos en Él. Pero hay otro problema con el tema de la ambición incrédula, materialista, que no viene de Dios. Es que es incompatible con el sentido común. Lo común es que nos preocupemos por la comida. Si tenemos una familia, obviamente nos preocupamos por mercar, nos preocupamos por pagar el arriendo, los servicios, por las cuotas del banco, por los servicios públicos. Eso es sentido común. Pero cuando hablamos de esa preocupación dentro de este mundo materialista, Jesús está diciendo, no se afanen, no se preocupen por eso, porque Dios, antes que ustedes lo sepan, Él ya conoce la verdadera necesidad que ustedes tienen. Por eso, amados hermanos, es importante que vayamos a la segunda ambición, a la ambición correcta. Parece que la palabra ambición de pronto puede causar cierta reacción mental en algunos de ustedes. Pastor, pero es que la ambición es mala. No, la ambición cuando es buena, cuando es de Dios, no es mala. Yo ambiciono muchas iglesias, yo ambiciono muchas almas, porque es la ambición cristiana y verdadera. ¿Y saben qué ambición es esa? Jesús mismo lo dijo, el reino de los cielos y su justicia. En el verso 31 al 33, por favor, acompáñenme un momento allí, verso 31 al 33. Jesús dice claramente, hablando de esa ambición, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero póngame atención al versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto hace la diferencia, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 31 Jesús repite la prohibición de afanarse por la comida, bebida y el vestido. Y en el versículo 32 Jesús dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. En otras palabras, los gentiles son aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Pueden tener una religión, pero Cristo no gobierna sus vidas. Jesús no es el Señor de ellos y por lo tanto no viven de acuerdo a los parámetros, a los principios que salieron de la boca de Dios y están en su palabra, sino de acuerdo a lo que el mundo ofrece, a la cultura de este mundo. Por eso los cristianos vivimos en contracultura. Pues bien,
los gentiles, como dije, los que no tienen a Cristo, los que no son gobernados por Cristo, ellos están preocupados por estas cosas. Y en el vocabulario de Jesús, la palabra buscar y afanarse pueden intercambiarse. Y no habla tanto del afán como de la ambición. Ahora bien, la ambición del pagano se concentra en sus necesidades materiales. Pero eso no puede ser correcto para los cristianos. ¿Por qué razón? Porque si usted, amado hermano, sabe que Dios conoce sus necesidades, o sea, el foco o el enfoque de mi vida no debe ser comer, vestir y beber. No debe ser el suplir necesidades materiales. Debe ser buscar al Señor y todo su reino, el reino de Dios. Por lo tanto, ojo, el Señor no dice, y yo no estoy diciendo, que la comida, el vestido y la bebida no sean importantes. Claro, son necesidades, precisamente necesidades básicas, primarias. Si usted no come por un tiempo, que usted se puede morir de hambre, se puede enfermar. Si usted no toma líquido, se puede morir. Y si usted no cubre su cuerpo correctamente, pues se puede también enfermar. Por eso, esas cosas, amados, es cuando Jesús nos dice, ustedes por eso no se pueden preocupar, no se afanen. Ustedes pueden orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una cosa es pedir a Dios la manutención, la provisión de hoy. Otra cosa es que teniendo la provisión de hoy, esté desesperado por lo que no sé, qué me voy a poner, qué me voy a comer o qué voy a tomar mañana. De hecho, ninguno de ustedes sabe si tendrán mañana. Por eso, ¿de qué sirve angustiarse tanto? Tanto que Jesús dijo, por más que se afanen, no podrán añadir un codo a su estatura. Por eso, cuando Jesús habla de cambiar la mentalidad de la ambición materialista mundana a la ambición cristiana y verdadera, Jesús está diciendo dos cosas importantes. Busquen primero el reino de Dios. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Primero hay que entender que solo aquellos que pertenecen al reino son los que voluntariamente han decidido invitar a Jesucristo al corazón como Señor y Salvador. Pero en segundo lugar, se han sometido a su voluntad para vivir de acuerdo a los preceptos, a la palabra del Señor. Es imposible que alguien que no se arrepienta de sus pecados, que no se humille y reconozca a Cristo como su Señor, pueda buscar primeramente el reino de Dios. Por eso Jesús decía, los gentiles buscan primeramente esas cosas. Pero ustedes no, ustedes busquen primeramente el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, amados hermanos, tienen que ver con todos aquellos elementos, aquella forma de vida. Estamos enseñando acerca de la contracultura cristiana. Si usted lee Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, dice que esos son los elementos de la cultura del reino de Dios que Jesús vino a enseñar a su pueblo, a sus discípulos, a su nación Israel y hoy a nosotros. Para que si aprendemos a vivir por esos principios, esas enseñanzas que están en la palabra de Dios, entonces podemos buscar primero el reino de Dios. Es imposible, hablo ya literalmente, que un ciudadano de otro país, estando extranjero, si no conoce la constitución, si no conoce las leyes de esa nueva nación o de esa nación donde es extranjero, es imposible que este hombre vaya a querer hacer y deshacer porque no conoce ni la cultura ni las leyes. Primero hay que hacer un poco de transculturización para poder entender los gustos, las modas, la cultura, las formas, las leyes de ese país y luego adaptarse a ellas. Es imposible también que los seres humanos, si no conocen la palabra de Dios, si no conocen lo que salió por la boca de Jesús, como él mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, se lo dijo al diablo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es imposible que la palabra de Dios esté en mi mente y en mi corazón, la confiese por mi boca, pero aparte de eso, esté viviendo basado en esa palabra. Si no hago eso, realmente, aunque diga que soy cristiano y aunque diga que vivo en el reino del Señor,
no es cierto, porque los cristianos también nos equivocamos muchas veces, también cometemos errores, también pecamos, también desobedecemos, también nos debilitamos, también somos tentados. Pero una cosa es pecar, ser tentados, luchar, tener conflictos, y otra cosa es vivir en ellos. Los gentiles, como Jesús dice, se quedan en los conflictos y pensando solo en sus necesidades. Pero los cristianos, como tenemos a un gobernador, a un Señor de nuestra vida, podemos confesar, pedir perdón, arrepentirnos, determinar rendir nuestra vida al Señor o esa situación o área y caminar de acuerdo a la palabra, a los principios de ese reino maravilloso. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios, eso incluye el deseo, la oración por estar conectados con el Rey, de estar escuchando la voz del Rey, pero también conocer los riesgos que vivimos en ese reino o por ser parte de ese reino. El enemigo prefiere que usted pertenezca al reino de las tinieblas. El enemigo prefiere que usted siga atado a la drogadicción, a la pornografía, a la violencia descontrolada, al maltrato, al abuso, al alcoholismo, a la droga, a tantas cosas, a tantos pecados, a la corrupción, al robo, al engaño, a la muerte, a la violencia. El enemigo, que es el príncipe del reino de las tinieblas, él no quiere que los hijos de Dios obedezcamos los mandamientos del reino, los principios del reino de los cielos, porque él sabe que cada persona que entregue su vida a Cristo, su vida va a ser transformada. Los borrachos dejan de ser borrachos, los drogadictos dejan de ser drogadictos, los promiscuos dejan de ser promiscuos, los alcohólicos, la gente perversa deja de hacer mal, porque ahora su vida está gobernada por un Rey soberano, poderoso, glorioso, nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno, amados hermanos, que lo podemos entender de esa manera. En segundo lugar, y para que concluyamos este tema de ambición del cristiano, la verdadera y la pura, también en segundo lugar Jesús dice que hay que buscar primeramente la justicia, no solamente el reino, sino la justicia de Dios. Reino, justicia, el término justicia aún es más amplio. Cuando uno va al Antiguo Testamento, uno se da cuenta cómo el Señor envía juicio a naciones paganas, incluido su pueblo, Israel y Judá, cuando ellos se paganizan, cuando se olvidan del Señor. Y Dios tiene que advertir a muchas naciones como Siria, como Filistea, como Tiro, como Edom, como Amón, como Moab, por su crueldad, que ellos cometían en la guerra sus atrocidades. Aparte, como dije ahora, el pueblo de Dios. Amados hermanos, Dios ama la justicia, Él es perfecto en justicia, Él es justo por naturaleza. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para que Él fuera justicia por nosotros, porque como el apóstol Pablo dice, la paga del pecado es la muerte, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Amados, esa es la justicia divina. La justicia es la aplicación correcta de la ley. Cuando alguien es penitente, cuando alguien ha cometido un delito, se le aplica la justicia, y la justicia provee una sentencia para ese ser humano: muerte, cárcel o una multa. Pues bien, la palabra de Dios es nuestro, ¿cómo lo digo? Nuestra constitución. Es nuestro manual de justicia, lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios aborrece? Por esa razón, los que buscamos primeramente el reino de Dios y toda su justicia, primero, ya fuimos justificados por el Señor, y dele gloria a Dios, porque no fue por algo que usted haya hecho, no es porque usted sea muy inteligente, no es porque sea muy capaz, no es porque tenga una gran profesión, porque gane un gran salario, tenga un gran negocio, tenga muchos conocimientos, es porque usted estaba sin esperanza. Y el Cristo de la gloria vino a encarnarse, a vivir, a morir, a morir, a vivir, a morir, a resucitar, para declararle justo a usted y a mí. Pero a partir de ese entonces es como nosotros, amados hermanos, podemos comenzar a aplicar o a vivir esa justicia, la justicia de Dios, para
buscar primero el reino de los cielos. Si yo fui declarado justo, Dios espera que yo sea justo. Yo no tuve que hacer nada para ser declarado justo, lo hizo Cristo. Por eso, mi responsabilidad y la suya es que esa justicia en su casa, en todo lugar donde usted esté, se aplique correctamente para que otros, al igual que usted y yo, puedan alcanzar la luz de Cristo, puedan alcanzar la vida cristiana. Por eso, amados hermanos, pregunto, ¿cuál debe ser la ambición suya o la mía? ¿La secular y materialista o el reino de los cielos y toda su justicia? No olvide, hay ambiciones tan básicas. Por ejemplo, comer, beber, vestir, es una ambición muy básica. Y a veces, tristemente, el mundo y también los creyentes nos preocupamos más por lo básico que por lo verdadero trascendental. Pero hay otros que están tan preocupados por lo básico que se llenan de dinero, poder, fama y se olvidan de los necesitados y de los pobres. Dios mismo, aunque quiere darnos comodidad, aunque quiere bendecirnos, aunque quiere suplir todas nuestras necesidades, Él quiere que usted y yo entendamos que todas esas cosas por las cuales a veces nos preocupamos son solamente una añadidura. Y me llama tanto la atención esa expresión, son una añadidura. ¿Por qué razón? Porque los que buscan a Dios, su reino y su justicia, pueden tener la plena confianza, escúchenme, amados hermanos, pueden tener la plena convicción en su espíritu de que por muy costoso que sea lo que necesita, por muy difícil parezca lo que le hace falta, para Dios solamente es una añadidura. Pero cuando usted se concentra y le da prioridad a las necesidades, usted pasa de convertirse en prioridad de Dios, porque su prioridad son sus necesidades. Pero cuando usted y yo buscamos el reino de Dios y nos enfocamos en lo primero, amados, quiero decirles algo maravilloso. Usted y yo nos convertimos en prioridad de Dios, porque Él conoce lo que nos hace falta. Y por eso Él dice, si ustedes buscan primeramente mi reino y toda mi justicia, todas estas cosas les van a ser añadidas. Amados, ese es el bien supremo, no hay otro. No se desespere por la comida, no se desespere porque ahora en diciembre tal vez no va a tener suficiente para comprar el estreno para sus hijos. Enseñe a sus hijos a buscar a Dios primero, que el estreno, que los juguetes, que los regalos pasen un segundo término. Enseñen a sus hijos a buscar a Dios, a orar a Dios por los deseos, las ambiciones de ellos. Que los hijos no les vean a ustedes como los que suplen, como los que tienen que endeudarse, los que tienen que sacar dinero donde no tienen para comprar teléfonos de alta tecnología, tablets, computadores, bicicletas, no sé qué. Por favor, que nuestros hijos aprendan a buscar el reino de Dios y toda su justicia. Y cuando papá Dios vea a esos niños orando de rodillas, pidiendo esa bicicleta, pidiendo esa ropa, mi hermano, Papá Dios va a dar aún más de lo que tus hijos necesitan. Pero como padres, démosle a nuestros hijos una instrucción: busquemos a Dios, descarguémonos en el Señor, no nos afanemos. Si hubo gloria a Dios, si no hubo gloria a Dios, si estrenamos gloria a Dios, si comimos bastante gloria a Dios, si no, también gloria a Dios. No se preocupen, en su tiempo nuestro Padre Celestial nos proveerá todo aquello que nos hace falta. Espero que, amados hermanos, esta serie tan maravillosa de Contracultura sea para usted como lo que está siendo para mí, un proyecto de formación en contracultura cristiana. Le bendigo, que tenga una linda tarde. Dios lo bendiga y que tenga una hermosa tarde.